De enero de 2013. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos escuchan a través de GD Radio o nos ven a través de la prensagráfica.com. La semana anterior, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia que invalidó la elección de 3 magistrados de la Corte de Cuentas, incluyendo a su presidente, desde luego. La Sala señaló falta de algunos requisitos en el proceso de elección, como la honradez y competencias notorias. De ese caso, pues, de toda la amplitud de este caso, vamos a conversar este día en la entrevista en línea. Está con nosotros en nuestros estudios Gregorio Sánchez Trejo, él es el presidente de la Corte de Cuentas de la República. Doctor, bienvenido, un gusto. Un placer saludarlo, licenciado William Meléndez. La verdad que la audiencia que se posee este programa y el aprecio por la objetividad y profesionalidad grande de parte de la ciudadanía, y eso es importante por el bien del país. Así que gracias por permitirme estar acá. Bueno, gracias a usted. La idea justamente es esa, es exponer los temas en la reflexión, en el análisis con la mayor objetividad posible, con la mayor independencia posible. Bueno, para comenzar, presidente, ¿cómo recibió la sentencia la semana pasada? ¿Era lo que se esperaba? Recuerdo que antes de que ocurriera la sentencia, que se emitiera la sentencia desde la Sala de lo Constitucional, había un poco de especulación de que eso era lo que venía, más o menos quizás algunos decían en los términos en que se planteó, pero ¿a usted cómo le cayó esa sentencia? Bueno, en primer lugar, el procedimiento no fue el más idóneo de enterarnos, porque fue por las redes sociales, fue por los medios de comunicación, y hasta el día viernes en la tarde fuimos notificados oficialmente. Eso conllevaba apreciaciones parciales, porque el proyecto de la sentencia no incluía el punto de vista del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que por cierto él hace una observación cuando establece su punto disidente a la resolución que los 4 magistrados de la Sala toman. Lógicamente, la prudencia debe predominar en estos casos. Esperamos leerlo cuidadosamente para poder externar opinión, tal como lo hemos estado haciendo a partir de esta semana y solo esta semana, externando puntos de vista, porque he sentido la necesidad de aclarar algunos conceptos y también el compromiso moral que tengo con la institución y el compromiso conmigo mismo y mi familia, mis amigos, las instituciones que represento en términos de honoris causa, que necesitan que quede evidenciado ante la ciudadanía cuál es realmente mi situación. Pero aclarando también algunos aspectos. Sí. Fíjese que la situación es, sale lo constitucional, Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque nosotros los candidatos nos involucramos inmersos en un reglamento orgánico del procedimiento electoral de elecciones de segundo grado de la Asamblea Legislativa. Ahí nos establecen que presentemos nuestro currículum, nuestros anexos, se hace un procedimiento que libran oficio a todas las instituciones del Estado que tengan que ver con el tema, nos entrevistan, damos una entrevista pública en el canal pertinente televisivo de la Asamblea Legislativa, claro, y toman sus propias decisiones de una subcomisión política, una comisión política. Yo, candidato, me someto al proceso, resuelve, se me da la certidumbre por medio de un decreto de que hay voluntad política de la elección. Y la Constitución faculta a la Asamblea que haga ella ese procedimiento en virtud de la toma de decisiones que tiene que verificar. De repente aparece un recurso de una de las candidatas que se siente insatisfecha porque no quedó. Sigue el procedimiento, la Asamblea hace la referencia, envía la documentación que está sujeto al criterio de la misma Asamblea Legislativa, que yo como persona, como funcionario, no tengo absolutamente nada que ver. Después hay una resolución. Cuando se va dando esto, se pide la intervención del proceso, diciendo, mire, yo me voy a ver afectado como tercero de cualquier resolución de esa visión jurídica constitucional diferente entre la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa. Entonces, intervengo. Sin embargo, se admite el recurso por parte de la misma por parte de la misma Sala Constitucional, pero posteriormente no se relaciona prácticamente en la sentencia. ¿Cuáles fueron los argumentos que se presentaron? En primera instancia, de parte de mi persona, y en segunda instancia, o sea, posteriormente, lo hizo el magistrado Javier Bernal. ¿Qué es lo que quiero decir en este caso?
que en sí el recurso de inconstitucionalidad es a la Asamblea Legislativa, que le están diciendo, mire, el proceso que usted verificó no lo fundamentó. Y como no lo fundamentó, en consecuencia, es inconstitucional. Y además porque usted no tomó en consideración la afiliación política de algunos de los electos y no tomó en consideración algunas denuncias que existentes y que no han sido superadas hasta la fecha. Esos son los tres elementos prácticamente. Ahora viene la reflexión. Bueno, y ese requisito nosotros como candidatos lo sabíamos. Y ahora viene otra reflexión, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. ¿Por qué a nosotros se nos aplica y no a otros candidatos de elecciones de segundo grado en los cuales han participado los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional? Hay un sesgo en esta resolución que puede afectar. Realmente la reflexión está en virtud de los argumentos que se establecen. A ver, tenemos espacio para continuar con esto, presidente. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, cuando usted plantea, por ejemplo, este tema de sesgo en esta resolución que puede afectar, ¿qué hará usted estando claro de que hay acá entonces un sesgo? Le dejo plantear el interrogante. Vamos a una pequeña pausa y regresamos después de esto. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Gregorio Sánchez Trejo, presidente de la Corte de Cuentas de la República. Bueno, presidente, me decía en el segmento pasado, que valga la aclaración, los 5 o 6 minutos del segmento pasado no hubo prácticamente ni una pregunta mía, solo lo dejé porque me parecía interesante escucharlo en toda esta parte introductoria y que nuestros cibernautas tuvieran bastante claro cuál es un poco su apreciación. Pero bueno, en la parte ya hoy sí de las preguntas. Usted dice, hay un sesgo en esta resolución que pueda afectar. ¿En qué término plantea usted el sesgo de la Sala de lo Constitucional? ¿De quién o cómo? Mire, yo creo que la resolución, cuando, como había dicho la sentencia, cuando se pronuncia, tiene una afirmación categórica. Nosotros vamos a expresar juicio de valor para los candidatos, ¿no? Porque aclaramos, dice, que nos estamos refiriendo al proceso. Y es el proceso, cómo se aplicó, el que estamos cuestionando. Sin embargo, usted ve dentro de la sentencia que empiezan a mencionar cada uno de nosotros, Marco Gregorio Sánchez Trejo, quien tuvo el expediente en la Corte de Cuentas, pero fue sobreseído, que tuvo expediente en la Corte de Cuentas, pero fue archivado, que tuvo expediente en la Corte de Cuentas, pero no se le encontró fallo alguno, que tuvo, bueno, y si no tenía ninguna situación allí, ¿por qué se relaciona?
¿Por qué se menciona? Hay en forma tácita una especie de juicio de valor. Ahora, yo no he venido acá especialmente a ver mi agenda personal, pero sin embargo tengo un compromiso. Yo soy presidente de un club deportivo honorario, Club Deportivo Dragón. Soy presidente de la Asociación de Migueleños Residentes en San Salvador. Soy un doctor honoris causa. Claro, no, y como ahí en esta sentencia hay dos palabras que me parecen muy relevantes y que creo que es importante, al final de cuentas, digo, por dignidad de la persona, en este caso suyo, y también por la explicación de la sociedad, cuando hace referencia a la Sala de lo Constitucional al tema de honradez y competencias notorias, a esa ausencia supuestamente de esos dos criterios que son claves. Le quiero citar acá una constancia. Marco Gregorio Sánchez Trejo no tiene procesos pendientes de auditoría, juicio de cuenta, ni sentencia condenatoria ejecutoriada relacionada con su actuación en la administración pública. Esto era válido desde que inicié el proceso de mi candidatura. No es que ahora yo siendo presidente movido un tan solo dedo. ¿Para qué? Un juicio de cuenta o una auditoría quedara sin efecto en contra mí. ¿De qué fecha es esto? Mire, esto lo pedí para tenerlo de referencia, tiene fecha 29 de enero la constancia, pero antes del antes del mes de junio del proceso electoral ya estaba establecido que no tenía ningún caso. ¿Por qué? Es más, el mismo presidente anterior envió una nota aclaratoria a la misma Asamblea Legislativa donde citaba la total omisión de responsabilidad en el caso alguno. Mire, ¿qué puede pedirle a usted a una persona que ha sido miembro del Consejo Nacional de la Judicatura 4 años y medio, que ha sido Procurador General de la República 2 periodos, que ha sido magistrado de la Corte, por cierto, de la Sala de lo Constitucional, primer suplente del presidente de la Corte, asesor del presidente de la Corte, por 2 años, porque no pude tener periodo, porque pasé otro cargo, y de igual manera, cuando me eligieron presidente de la Corte de Cuentas, 2 años tenía de ser magistrado. O sea, es toda una carrera en el ejercicio público. Y hemos ejercido director de la Escuela Nacional de Agricultura, como economista, no como abogado, porque todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y cómo puede ser un abogado director de la Escuela Nacional de Agricultura? Claro. ¿Verdad? Y hemos sido también, con otras responsabilidades, jefe del jurídico del Fondo Social de la Vivienda, jefe jurídico del INPEP, he sido colaborador de la Secretaría de Financiamiento Externo, CETEFE, que en tiempo de la guerra sumamente estratégico. Pero esos dos términos pesan mucho sobre usted entonces. Es decir, se carga demasiado cuando hacen referencia a esos dos términos, porque esto lo ponen en términos generales. Sí, lo que sucede es que, bueno, ¿en qué quedamos? Realmente nos vamos a limitar a sentenciar sobre el proceso y no vamos a hacer juicio de valor sobre las personas, pero en un momento que, fíjese, que no nos referimos que la sala que la Asamblea Legislativa lo nombró, a pesar que es digno citar de que el señor Marco Sánchez Trejo tenía la relación de estos expedientes. Aunque todo parezca limpio. Es más, había un caso ahí que yo quiero ser, me explico, integrador, no quiero ser una persona, llevarme por las pasiones, me gusta ser justo, pues, y no tengo nada a título personal con los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional. Simplemente estoy dando mi diferencia técnica porque el país merece respeto y porque va a haber una nueva forma, abogados que van a entrar en este proceso y porque puede haber temor también de entrar al proceso porque no sabe usted cuándo tenemos periodos. Si los periodos son cortos de 3 años, el promedio de América Latina son 6 años y el país está sujeto a 1 año y medio en este momento en una facultad que, por cierto, el doctor Ivo Primo Alvarenga expresa su opinión jurídica. Bueno, y de hecho usted tiene ya, me decía antes de comenzar la entrevista, 1 año, 8 meses de ejercicio. Correcto. O sea que tiene más del 50% ya del periodo. Es correcto. Imagínese para el clima organizacional lo que representa. Pero lo citaba, había una relación ahí de un caso que mencionaba de un examen a un fideicomiso, ¿verdad? Y que queda ahí como que la sala creo que no fue informada adecuadamente de que ya estaba ese caso resuelto y que yo no tengo nada que ver porque hay una confusión de términos. Y en base quiero ser transparente, los términos que se usan en la Corte de Cuentas son muy peculiares. Por ejemplo, dice
que el Procurador General de la República aparece relacionado en el expediente tal del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010. Pero no tiene responsabilidad alguna. Relacionado es porque es su administración y por eso lo menciona, ¿no? Y puede ser que el que esté responsable en una observación sea la UFI, la OASI, Recursos Humanos. Él simplemente, por tener el cargo, aparece relacionado para identificar en qué periodo fue. Entonces, para algunos que no manejan el concepto, creen que aparece relacionado es porque usted es imputado de una responsabilidad. Entonces, estamos descubriendo algunas cosas. Estamos descubriendo en la Corte de Cuentas también que hemos de ser más cuidadosos con los conceptos que enviamos. Por ejemplo, aparece relacionado, pero no hay sentencia condenatoria. ¿Qué ideas se puede formar usted? Que fue procesado y que al final no lo condenado. Y aparece relacionado, es en virtud del cargo, ¿verdad? Y eso lo estamos cuidando porque hoy nos vimos afectados algunos, mañana se van a ver afectados otros. Es más, en este proceso para elección de Procuraduría General de la República fuimos cuidadosos y celosos de no hacer observaciones en forma equívoca por problemas de redacción. Y en eso, si el dato le llegó así, la sala lógicamente lo relacionó de esa forma. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa comercial más cuando regresemos. Presidente, ¿qué tan fácil es a un funcionario en ejercicio que se le abra un expediente? Le dejo plantear la interrogante, vamos a una pausa. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Presidente, le dejaba entonces plantear la interrogante del segmento pasado. ¿Qué tan fácil es, por ejemplo, que se le abra un expediente, le decía, a un funcionario en ejercicio en alguna institución? Luego, ¿qué tan fácil es que ese expediente en un momento determinado también puede ser considerado en otras evaluaciones? Digo, ¿qué es lo que se debería hacer desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo, en estos casos? Conocer la sentencia final o saber cómo cerró ese expediente, si ese expediente quedó cerrado o el Estado. Sí, mire, fíjese que el riesgo siempre ha existido. Siempre hay un cliente insatisfecho, ¿verdad? Pero ahora el riesgo es mayor. ¿Por qué el riesgo es mayor? Partamos de la base que todas estas resoluciones de la sala son de buena fe, ¿verdad? Que buscan depurar procesos, que buscan fortalecer la democracia, que buscan garantizar la mejor escogitación de funcionarios puntualmente. No me voy a referir a otros procedimientos que hacen. Pero ahora alguien hablaba del proceso democrático constitucional y otro hablaba de la argucia constitucional democrática. Es decir, que como usted tiene la oportunidad como ciudadano de presentar cualquier denuncia o recurso, lo hace y bajo el criterio ahora que el principio de presunción de inocencia ahora está mucho más limitado con esta interpretación de la sala. Ya no se espera que una persona esté agotado todo el proceso para demostrar su inocencia. Es decir, que esté condenado, que esté ejecutoriado, que ya no exista la posibilidad de recurso alguno. Sí, porque una cosa es que esté un expediente abierto
Y que no haya y el otro es que haya sentencia. Entonces una liberación. ahora fácilmente alguien presenta un recurso y ya sabe que tiene un expediente. Yo le voy a comentar un caso particular. En la Procuraduría General de la República de repente alguien perdió un caso de familia. Entonces de repente me aparece una denuncia. Y bueno, ¿y a mí por qué me denuncia? Y fue en Cojutepec. Es que como usted lo nombró a él como defensor público, y yo considero que él no actuó correctamente, pero como usted lo nombró, a usted lo denunció. Pero en mi caso, después, él muy correctamente, cuando se le explicó, retira la denuncia. Me pide las disculpas, porque yo podía haber procesado a él por una difamación o calumnia, porque así establece la normativa de la Fiscalía. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad en ese caso, por ejemplo, del funcionario, del máximo funcionario, cuando falla alguien de los subalternos en esos niveles? Es que no debería haber responsabilidad, la responsabilidad es directa. Usted ha dado el mandato para que haga su labor. Es más, era discutible si era o no correcta la labor que estaba haciendo el defensor público, pero no había habido una indicación directa, puntual de parte del titular. En mi caso particular, yo he defendido y he protegido la actuación técnica. Normalmente yo no me involucro en los casos, ni en la auditoría, ni me involucro en los casos de la defensa pública. O sea, el técnico actúa bajo su responsabilidad. Si él actúa de una forma indebida, ya es responsabilidad de él. Distinto es que me ponga a trabajar conjuntamente en la defensa, que me ponga involucre en la auditoría y dé mandatos expresos que actúen de determinada forma. Eso es diferente, pero cada quien es responsable de sus actitudes. Y en el caso entonces del expediente en la Procuraduría, ¿no hay una sentencia que a usted lo condenen o dejen firmar algo? No, lo que pasa desde el caso de la Procuraduría fue que este joven fue informado por parte del Procurador Auxiliar de la Unión de que se había ido fuera del país 3 meses. Se fue y no avisó, abandonó. Lo reportan. Era un joven que estaba procesado en la Procuraduría. No, era un joven motorista, ¿verdad? Viene de repente, no aparece, según el dato, y no aparece 3 meses. Y según el informe no se sabía nada absolutamente. Hace la consulta al jurídico, hacemos la consulta a recursos humanos y piden que dejar sin efecto su contrato. Por ausencia. Por abandono. Pregunto a la Corte de Cuentas, si usted no toma la decisión en una auditoría de gestión, va a tener usted un reparo de carácter patrimonial. De carácter patrimonial. Ante la encrucijada se toma la decisión. ¿Ve? La decisión laboralmente se gana. Pero la Procuraduría considera de que se había violentado el derecho laboral. Imagínense mi caso particular. Yo en San Salvador tengo 17 Procuradurías. Toma la decisión un procurador auxiliar. Y de repente me toca responder ante una decisión documentada y amparada por la jefe de recursos humanos y documentada por el área jurídica. Entonces, fíjate qué interesante. Posteriormente hemos tenido la oportunidad de conversar con esta persona que me ha dicho, mire, realmente yo me sofoqué, ¿verdad? Es más, considero que es mi deber dejar clara la posición suya y una relación bien agradable. ¿Él volvió a la Procuraduría a trabajar? No ha vuelto todavía, esa es la expectativa de él. Vaya, pero entonces, pero ¿en qué termina entonces ese expediente en la Procuraduría? El expediente, lo más seguro, si todo sigue igual, va a terminar en el archivo. ¿Por qué? Porque este señor, al tener una clarificación de los hechos, porque le habían dado una versión y yo tenía otra, ¿verdad? Él dice, no, si yo avisé, yo no sabía, yo hice esto también. Entonces empezamos a clarificar conceptos. Si es que él desiste de su acción si se considera satisfecho de la solución de su situación. Pero son factores que usted me dice, ¿qué tan fácil es que lo denuncie? En el ejercicio del cargo es facilísimo. Yo creo que ningún funcionario, presidente de la Corte de Cuentas, ha salido sin denuncia, porque nuestro rol es bien delicado y todo el rol de titular está expuesto a situaciones de denuncias justas o injustas, pero que ahora se vuelve un flanco mucho más enorme para poder estar en riesgo constantemente. En su caso, para cerrar esta parte, ¿se ha violentado la presunción de inocencia? Mire, yo diría que se ha hecho relación a datos en forma innecesaria. Así lo calificaría.
y que contradice la misma argumentación de no valorar nuestras actuaciones. Ahora bien... ¿Usted hubiera esperado que la Sala de lo Constitucional, antes de emitir sentencia, lo llamaran? ¿Podía haber hecho la Sala eso, llamarlo y decirle, bueno, queremos escuchar también su opinión, su Nosotros presentamos la documentación respectiva para clarificar esta situación. Ahora la Sala, en términos generales, cita y ratifica lo que corresponde, pues, de sobreseído, absuelto y todo, pero el morbus, que hay que conocer nuestra realidad salvadoreña, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que? Mire, fíjese que esos señores tenían denuncia en la Fiscalía, tenían denuncia en la Procuraduría, tenían denuncia en la Corte de Cuentas, y yo no entro en esa situación. Condenas, yo no he tenido condenas, en función de mi cargo, sí he sido, porque yo ejerzo el cargo. No sé si es procedente, dar un ejemplo, es como el jugador de fútbol que tiene ya unos 30 años de andar en el deporte y ustedes se sorprenden porque le sacaron una tarjeta amarilla durante los 30 años. Y si el árbitro se equivocó, ¿ah? Y si el árbitro iba dirigido para hacerlo, ¿ah? Y si el jugador en extremo por la pasión de su equipo marcó más de lo debido, entonces usted, no, mire, los 30 años aparece, yo tengo casi 40 años en el sector público. Y aún así, gracias al Señor, porque a Él quiero darle el agradecimiento de esta oportunidad y esta prueba que me está dando. He logrado salir en la institución que más importa, papá. ¿Cuál es la más importante? Claro. Que el mismo funcionario que está en la Corte de Cuentas no tenga expediente abierto en la Corte de Cuentas. Exacto. Y en eso yo le digo a la ciudadanía con toda naturalidad, no tengo expediente alguno abierto en la Corte de Cuentas. ¿Cuál es la situación de la Procuraduría? Si esto es democracia. Yo he conversado con naturalidad, y es más, prácticamente ha surgido una relación hasta de amistad al aclararse los conceptos y ya no hay ningún problema. Bueno, hay otros casos, bueno, veamos ya esa parte de los expedientes, hablemos un poco de lo que viene en adelante, porque sí, la Sala de lo Constitucional ha establecido hasta el 22 de marzo. Correcto. Para que la Asamblea Legislativa vuelva a elegir. Entonces, sí, hablemos de este caso, es decir, si usted estaría con la pretensión o usted estaría dispuesto a que su nombre otra vez vuelva a considerarse en la Asamblea Legislativa. Vamos a una pausa. Mamacita. Mamita. Mamita. Mijita. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Da Vivienda. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Bueno, presidente, entonces, ¿qué hará si la Asamblea Legislativa decide que abrir nuevamente el proceso de elección y al final se le considera a usted otra vez? Le pregunto esto porque aun cuando esta elección que viene es con 43 votos, ¿no? Teniendo acá en nuestros estudios a Ernesto Mason, el director de información del Partido Arena la semana pasada, él decía que el Partido Arena no le miraba ningún inconveniente para que usted pudiera ser, digamos, ratificado o electo nuevamente, ¿ya? Desde la Asamblea Legislativa, en tanto lo consideraban a usted un funcionario independiente, no partidario.
que ellos tenían objeciones concretas con el caso de los otros dos magistrados, pero con el caso suyo no le miraban inconveniente, y que además habría que observar nada más cómo quedaba el caso de los supuestos expedientes a los que se han hecho referencia. Entonces, lo concreto es que, digamos, a diferencia de los otros dos magistrados, usted no aparece vinculado en términos políticos partidarios de manera orgánica. ¿Eso le da alguna ventaja? Mire, hay dos situaciones que mencionar. Una, que actualmente soy el presidente de la Corte de Cuentas de la República, lo cual me crea un arraigo, un compromiso por la administración que estoy ejecutando y los compromisos nacionales e internacionales que hemos adquirido. Hay proyectos a ejecutar, hay una identidad en objetivos y hay procesos de reorganización, sistemas y correcciones que hacer. Quiero hacer una autocrítica institucional, tenemos que ver un proceso más garante, más eficiente, más eficaz, pero estamos madurando en base a una auditoría legislativa que se está ejecutando por segunda vez en este momento. Y eso es fundamental para la vida institucional, en el cual una separación de los funcionarios puede crear una desarmonía en el cumplimiento del desarrollo de esa auditoría. También tenemos una experiencia del peer review, revisión entre pares Perú, El Salvador, que el 14 y 15 de febrero viene el representante de la cooperación alemana a discutir esos temas, pues está poniendo de referente en el mundo de las contralorías públicas y en el mundo de las auditorías y de las presidencias de Corte de Cuentas, al igual que México, que Argentina, que Chile, así sucesivamente han elaborado. Eso quiere decir también algunas inquietudes de negociación que citaba, es la creación de la auditoría de género en futuro, realmente volvernos vanguardia en el país, la información, el proceso de información para la unidad de transparencia, que es muy susceptible, muy delicado, que estamos verificando progresivamente, pero que vaya estable como una roca que no da lugar a recursos. El fortalecimiento de participación ciudadana, que encontré un reglamento que lo limitaba, logramos dejarlo sin efecto y ahora por eso ve el canal donde van a presentar su denuncia. Y por otro lado, estoy en la lista. Si se trabaja con la misma lista, mi nombre ya está incluido. En consecuencia, estamos valorando, lógicamente, qué es lo que va a suceder en este proceso. Una estimada diputada decía, miren, hay tiempo todavía suficiente para tratar el tema con más profundidad. Otros tienen la ansiedad de definir estas circunstancias. Como la mayoría, de hecho, más depende de la voluntad política. Porque aunque sean 43, yo no puedo públicamente decir, mire, yo no me preocupo porque tengo los 43 votos, aunque sea fácil elección. El riesgo y los efectos más colaterales de la sentencia es que puede provocar ansiedades no previstas de otras personas, ausentar el cargo, a un grado de inestabilidad del clima organizacional y también otras circunstancias que pueden ser no coherentes con la misma Constitución. Mire, hay un celo y una preocupación de las Naciones Unidas porque las instituciones auditoras de Corte de Cuentas, o como se le denomine, tengan independencia y que tengan garantías. Que tengan garantías que el poder político les va a permitir operar. Hay una declaración de Lima. ¿Usted puede garantizar de que en lo que lleva su periodo ha habido esa independencia? Mire, yo quiero ser franco. El sector político ha sido en ese momento muy respetuoso en mi actuación. ¿Por qué? Porque conocía mi perfil. Si ya saben que yo soy un técnico predominantemente, que soy un profesional independiente, que soy un académico y que ese perfil coyunturalmente para el país era bueno, entonces tuvieron la voluntad, porque no es cierto que el sector político solo elige a otro político. Yo lo he vivido, yo he sido apoyado como 6 veces para levantar la mano y juramentarme a sabiendas que no pertenezco a un partido político, y he sido electo con 83 votos, 82 votos, todos los cargos, a excepción del último que se abstuvo un partido, pero en esa crisis aún más. El hecho de abstenerse y no votar en contra era prácticamente un apoyo. De tal manera que esto me da cierta tranquilidad y agradezco pues las expresiones que usted me señala del señor Mason,
también como agradezco un artículo de primer orden que el doctor Ivo Príamo Alvarenga escribió ahora en la prensa gráfica. De acuerdo. Vamos a otra pausa comercial. Regresamos. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Bueno, presidente, entonces, abierto este proceso dentro de la Asamblea Legislativa, en todo caso usted decía, bueno, está su nombre ahí, usted no tendría ningún problema entonces para que se pudiera considerar. No, en absoluto. Bueno, en esto cada quien se estará defendiendo por su lado, ¿no? Los otros 2 magistrados también estarán haciendo lo propio, pero a ellos sí se les está señalando más el tema de la vinculación política, que evidentemente, bueno, uno es presidente de Ghana, por ejemplo. Entonces, no es su caso. Sí, yo quisiera que ellos expusieran sus puntos de vista. No tengo una representación legal de ellos para expresarme en su lugar. Sin embargo, sí puedo comentar, porque consta en la sentencia, el voto razonado del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la cual cuestiona que por el hecho de pertenecer a un partido político, una persona se le vaya a limitar su derecho político a un cargo público. Y yo venía reflexionando antes de esta audiencia de que se está focalizando mucho la centralización en los titulares que ejercen alguna afiliación política. Si la afiliación política la tienen los distintos niveles dentro de la vida institucional y es diferenciada. En mi caso particular, yo estoy consciente que en la Corte de Cuentas hay muchos empleados que tienen filiación política, ¿verdad? Pero sin embargo, como actúan como técnicos, en forma muy imparcial y me consta. Y cuando hemos detectado una tendencia en perjuicio por razón política, los separamos eventualmente. Pero el 90%, me podría arriesgar a afirmar, actúan realmente bajo ese principio de la responsabilidad que tienen de arraigo con la Corte de Cuentas. Por lo tanto, esta sentencia da un margen de oportunidad de reflexión mucho más amplia. Realmente es hasta ahí donde debe limitarse estos criterios. Realmente se puede ver la aplicación de requisitos a futuro que surgen después de la sala y no sabemos si en un momento determinado posteriormente habrá un recurso y sucede que la sala considera que no se hizo lo que se tenía que hacer en tal sentido y el candidato cómo queda, bajo qué circunstancias de riesgo está. Es decir, también la reflexión que hacía si el artículo 196, inciso 3, dice que para separar debe haber una causa justa. Y realmente las causas ya están determinadas, cuáles nosotros podemos dejar de estar como en el cargo, porque el constituyente es muy cuidadoso para que exista la estabilidad. Pero aquí no solo el derecho del sector político y el derecho de la sala, como ciudadanos, como funcionarios tenemos nuestro propio derecho. Por ejemplo, alguien me preguntaba, ¿usted puede ejercer una acción? Yo como persona lo puedo hacer independientemente de la Asamblea Legislativa, ejercer un amparo, si es mi derecho legítimo.
Imagine que hubiera tenido la proyección de optar para magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No lo hago, ¿por qué? Porque opté para magistrado de la Corte de Cuentas, se me estableció bajo ese contrato social y jurídico de que iba a tener un periodo de 3 años, se me dijo, estos son los procesos que usted tiene que seguir, las condiciones que usted tiene que cumplir, se hace, se me nombra, usted cumplió y de repente no lo puede hacer. Pero eso yo no lo haría, ¿por qué? Porque o sea, usted no acudiría, no presentaría un recurso, un amparo ante la Corte. Es que debe uno sacrificar su agenda personal en función de la agenda del país. Y yo creo que el país lo que hay que hacer es, en este momento, buscar puntos de encuentro. La verdad que es un reto, es un compromiso que tenemos con la ciudadanía, que todas las interinstituciones podamos superar aspectos que haya mecanismos alternativos. Por ejemplo, el requisito de la fundamentación no debería ser suficientemente impactante para que provoque el riesgo. Fíjate que hay un riesgo potencial y bien delicado. Y por eso es que estoy también acá, por defender la institucionalidad. Imagínense que por A o B motivo, porque aquí se vinculan otros aspectos exógenos al tema de la elección de la Corte de Cuentas. Sí, sí. Y hay otras variables que no son las que aparecen en el proceso, ni son las que no se eligen los magistrados de la Corte de Cuentas. Y nosotros cesamos en nuestro cargo el 22 de marzo. ¿Y por qué poner nuestra estabilidad en riesgo cuando dependemos de una variable exógena? O sea, no hay elección, que no es nuestra responsabilidad. Entonces usted cesa en el cargo. Nos metemos en procesos que después lo observan la Asamblea, que hemos cumplido según el ofertante de la oportunidad, que era la Asamblea, y después lo invalida el nombramiento, el decreto. Entonces, lo que hay que tener cuidado ahí, si dentro de los derechos constitucionales la dignidad del ser humano, y dentro de los mismos derechos humanos, la buena imagen, el honor, no podría estarse dando un daño, pero también a las instituciones. ¿Qué certidumbre haber de administración si usted tiene un presidente de la Corte de Cuentas y magistrado sujeto a un vaivén? Yo decía en la Comisión de Hacienda, un momento determinado que me señaló que yo era el hombre más poderoso, de suerte que se calificó así, el hombre más poderoso del Estado salvadoreño, porque fiscalizo la Presidencia de la República en los gastos públicos, porque fiscalizo la Corte Suprema de Justicia, porque fiscalizo la Asamblea Legislativa, y que era al cual había que limitarle esos poderes. Y di yo como respuesta, con todo respeto, mire, Leo, sí, yo soy frágil, eso es no es cierto, bastan 43 votos, una ráfaga de viento político y me separan. Mis dos compañeros en materia jurisdiccional votan 2 contra 1 y las resoluciones, el presidente le va a pagar lo mismo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, 4 contra 1 y las resoluciones van en ese sentido. No es cierto que sea superpoderoso. Lo que sí es cierto es que la institución democráticamente se quiere que sea poderosa para que pueda cumplir su labor. Y si no, ¿cómo va a ser? Imagina un auditor que sabe que el techo de autoridad es bien frágil. ¿Cree usted que va a hacer auditoría con la demanda que existe social, con el mismo riesgo, la misma vehemencia? Si su jefe inmediato es tan frágil, mucho menos él. Bueno, tengo que hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos, si llegara una posibilidad de que usted fuera considerado otra vez entonces dentro de este proceso en la Asamblea Legislativa, ya usted no llega como un aspirante que nunca ha estado en la Corte de Cuentas, usted va a llegar como alguien que ya ejerció parte de un periodo. Me imagino que tendría que ser citado, usted tendría que explicar cuáles serían, digamos, las cartas de presentación que usted tendría ya hoy que ha ejercido. Es decir, qué es lo más relevante que usted podría demostrar ante los diputados que ha hecho en este año con 8 meses. Vamos a una pausa, volvemos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutrisa Live, la nueva aplicación digital.
Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, le preguntaba, y ya que vamos al cierre de la entrevista, presidente, ¿qué es lo que usted podría mostrar como relevante de lo que ha hecho entonces durante este periodo, durante la mitad de este periodo que tiene como presidente de Corte de Cuentas de la República? Es decir, porque le decía en el segmento pasado, ya usted no llegaría en todo caso, si es considerado otra vez, no llegaría como un aspirante que pretende la presidencia. Ya estuvo en la presidencia, ya está en la presidencia. Mire, en primer lugar, citar un hecho histórico. Hasta después de 17 años de estar vigente una disposición que permitía que la Asamblea Legislativa hiciera la auditoría a la Corte de Cuentas en el área operativa, en el área de gestión, en el área financiera, se permite por esta presidencia. Y ese es un paso democrático que no se mide el impacto que ha causado en Latinoamérica. Porque normalmente las auditorías y las contralorías y las cortes de cuentas solamente se hace referencia a su estado de resultados, su estado financiero, pero no se puede hacer una auditoría operativa, porque puede atentar contra el fortalecimiento institucional y democrático también. O sea, que el auditor quede en manos del auditado. Sin embargo, bajo la demanda social y las reglas de transparencia se dio ese paso histórico. No fue aplaudido internamente al principio. Lógicamente, el auditor que no está acostumbrado a ser auditado, viene y tiene sus celos, tiene sus incomodidades. Hay que concientizarlo y eso, gracias a Dios, tuve la cooperación posteriormente. ¿La auditoría concluyó o está en marcha en este momento? Concluyó la primera auditoría y hay una segunda auditoría, ¿verdad? Y le estamos dando toda la colaboración que termina en el mes de marzo y entiendo que entregan sus conclusiones en el mes de abril. También no solo eso, cito, permitir que el ente contralor que goza mucho prestigio, que se llama el peer review, revisión entre pares, que quiere, usted es Corte de Cuentas, yo soy Corte de Cuentas y nos revisamos. Viene de Perú, sí, a revisarnos. Las zonas regionales, el área de medio ambiente, el área de capacitación, la estructura organizacional. Mire, ¿cómo y por qué surge la necesidad de un presidente y de los magistrados? ¿Cómo vamos nosotros a administrar adecuadamente una institución si no tenemos un diagnóstico de la misma? Porque esa institución ha estado administrado 17 años por un presidente, 21 años por un primer magistrado y 12 años por un segundo magistrado. Imagínense su estilo direccional y varias circunstancias que nosotros las cosas positivas las hemos tomado en consideración y las cosas que son débiles le hemos tratado de superar. Y eso es un gran avance. Presidente, ¿y por qué hay de repente una sensación en términos de la reflexión social en diferentes ámbitos sociales de que las Cortes de Cuentas en estos países, y en este caso en El Salvador, no tienen los suficientes dientes, no tienen la suficiente agresividad para poder fiscalizar con más fuerza, con más ahínco a la cosa pública en el país? ¿Es una percepción, una realidad o de qué depende eso? No, lo que pasa que los contralores y miembros de la Corte de Cuentas hemos conversado nuestro rol. Nuestro rol no es gratificante, ¿verdad? Nosotros, a quien auditemos, el auditado casi nunca acepta a plenitud las observaciones. Hacemos un trabajo muy profesional, es muy delicado,
para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. Pero sí actuamos, de tal manera que tenemos muchos casos delicados que nosotros no hemos pronunciado, técnicamente no hemos pronunciado. Ahora bien, lo que sucede a veces es que hay una confusión de funciones. A veces creen que la investigación del delito es facultad nuestra, ¿verdad? A veces creen que la facultad del Departamento de Propiedad de la Corte Suprema es facultad nuestra. Otras veces creen que la parte correspondiente del Tribunal de Ética es facultad nuestra. Y otras que la Subsecretaría de Transparencia también tenemos facultades. Nosotros tenemos nuestro propio rol, que es el control del gasto público, y tenemos que actuar en base a la legalidad. No podemos hacer juicios de valor. Y eso hace que seamos muy cuidadosos y formalistas, pues, en ese sentido, porque estamos sujetos también a cualquier recurso o cualquier proceso. Pero sí ha hecho acciones, claro. La Corte de Cuentas ha servido de base sus dictámenes para hacer procesos penales. El presidente, cuando es informado de un ilícito penal, en 24 horas tiene que informar a la Fiscalía General de la República. Pero no es el hecho en sí, es nuestros peritos actúan constantemente apoyando a la Fiscalía General de la República a requerimiento de ellos o a requerimiento del juez, dando dictamen a procesos penales. Hasta no han amenazado a auditores, y eso tenemos más de como 100 auditores, y eso implica un costo para la institución. Tenemos casos de auditores que han estado 6 meses involucrados en un solo caso, de tal manera que no es la afirmación válida que la Corte de Cuentas no participe en los procesos. Lo que quiero decirle es que hay áreas que no somos nosotros los líderes, pero también cooperamos, me explico, con nuestros informes, que son tomados como referencia, como mecanismo probatorio. ¿Qué dijo la Corte de Cuentas en este hallazgo? ¿Estableció responsabilidad patrimonial o no? La parte de la ilicitud, la parte dolosa, ya le corresponde demostrar a la Fiscalía. ¿Usted estaría de acuerdo que la elección porque debo entender que el único funcionario de este nivel de presidente de Corte de Cuentas es el que se elige con mayoría simple, los demás son mayoría calificada? No, los tres. Los tres. Los tres magistrados de la Corte de Cuentas. ¿Debe de ser con mayoría calificada? Todos somos con mayoría simple. ¿Pero debería ser con calificada o no? Mire, esa es una reflexión. Yo, a título personal, era muy solidario a una mayoría calificada. Estoy acostumbrado. Si he sido electo 5 cargos con mayoría calificada. Nosotros, claro, nosotros con mayoría calificada. Pero mi reflexión está, si existen dificultades para nombrar con mayoría simple, ¿qué puede significar para el país cuando existe una mayoría calificada? Por eso es que digo que debemos de construir entre todos espacios de oportunidad que den garantía. Porque si hablamos de la seguridad jurídica, este es un caso de seguridad jurídica. Y si seguimos viendo para unos los efectos y señalando y avalando resoluciones, pero para otros nos hacemos los indiferentes y no nos pronunciamos, entonces esto ya no es realmente de justicia. Esto ya no es realmente convicción del país. Es aquí que entran otras agendas que yo no las voy a calificar. Porque aquí se presentan circunstancias en las cuales no se aplican los mismos argumentos que se aplican para otros. Pero en fin, lo importante es superar el aspecto crítico y llegar a una etapa constructiva. Por eso es que yo tenía 2 opciones: mantenerme en silencio o venir a expresarme públicamente. Tengo el deber moral de expresarme públicamente, por los grupos que represento y por la institución que estoy. Y me siento muy cómodo, no tengo alineamiento en ningún sector, es más, estoy solo ante las cámaras y solo en mis decisiones, de la cual yo me responsabilizo. Y en ese sentido, creo que lo hablo con entusiasmo de y tengo un deber, fíjese. Fíjese que yo casi soy el prototipo del técnico. ¿Por qué? A los 22 años era colaborador jurídico y empecé a creer jefe de departamento, jefe de área, asesor, gerente, y fíjese, un desarrollo siempre de carácter técnico. Entonces, que vean que un técnico no tiene oportunidad en este espacio, ¿verdad? Entonces realmente va a crear alguna inquietud en algunos sectores profesionales que ven con esperanza que así sea. Solo para cerrar, ¿hay probabilidad de que caiga en acefalía la Corte de Cuentas de la República si el 22 de marzo no se ha elegido a los nuevos 3 magistrados? Según la sentencia, es totalmente cierto, porque no tenemos magistrados suplentes. Nosotros, dice, acéfalo el cargo, que ahí hay, según el artículo del doctor Ivo Príamo Alvarenga, hay una violación porque en el fondo es una separación del cargo prohibida por la Constitución. Pero en fin, pero yo he visto un margen yo tengo la confianza que la Asamblea Legislativa va a hacer
la decisión en el tiempo oportuno. Tengo la confianza también de que la sala ha sido responsable en que los actos son válidos los que hemos ejecutado hasta la fecha y serán válidos los que vamos a ejecutar de ahora en adelante. Tengo la confianza de que alguna buena intención de procedimiento hubo, pero también tengo la afirmación que no era necesario, hubo exceso. No tiene por qué la institución más importante del país en términos de control de gasto público esté sujeto a incertidumbre por una resolución o un fallo de la sala. Sin embargo, lo importante aquí no es la recriminación, sino que la solución es un caso dentro de la ley, dentro de las reglas del poder político, dentro del control constitucional, pero también los derechos humanos y derechos civiles que tiene un funcionario. Bueno, perfecto. Le agradecemos, presidente. Un placer saludarlo. Muy gentil. Hasta luego. Bueno, terminamos la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Mañana estará con nosotros el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas. Estaremos conversando de voto en el exterior y desde luego el calendario electoral para las elecciones del 2 de febrero de 2014. Nos vemos mañana.